Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablo lento para practicar el español. En el episodio de hoy vamos a hablar o les voy a contar una historia personal, una nueva anécdota, pero pensé, ¿por qué no les cuento una anécdota un poco más paranormal? Creo que esta es la única historia paranormal propia que tengo, pero probablemente mi familia tenga más historias si les interesa escuchar más sobre el estilo, y también puedo buscar historias en internet si quieren escuchar más de este estilo en el podcast. Déjenmelo saber en los comentarios. Pero para el episodio de hoy les voy a contar esta historia personal. Todo empieza cuando yo todavía estaba en el jardín. En el jardín, la escuela que es para niños. Yo tenía 4 años, 3 años, no sé exactamente, pero era bastante chica. Recién empezaba a hablar un poco más de eso. Y yo iba al jardín, obviamente, todos los días. En algún momento, una de esas tardes, después del jardín, estaba con mi mamá. Y siempre le hablaba sobre una compañera del jardín, sobre otra niña con la que yo jugaba en el jardín. En este momento, para dar un poco más de contexto a la historia, yo estaba viviendo con mis papás en la casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos es bastante antigua. No solo es antigua, es gigante. Tiene habitaciones que son grandes y son varias, con espejos que se ven súper antiguos. Go ahead. Siri, basta. Chau, Siri. Muebles antiguos, mesas antiguas, sillas antiguas. A mí me daba miedo la casa de mis abuelos. Incluso recuerdo que tenían un cuadro gigante de un santo o de Jesús, no sé. Era algo como un poco religioso y yo tenía que verlo para ir a mi habitación y pasaba corriendo porque le tenía miedo a ese cuadro. Y también era una casa un poco como oscura en algunas zonas. Entonces, para sumar a la atmósfera de esta historia paranormal, yo le contaba a mi mamá en esta casa sobre esta otra niña con la que jugaba siempre, todos los días en el jardín. Esto no era nada raro todavía. Mi mamá pensaba, ok, bueno, Camila tiene una amiga. Yo le decía siempre que esta amiga se llamaba Julieta. Julieta, un nombre muy específico. También puedo decir que es un nombre bastante común en mi generación. Julieta es un nombre bastante normal, promedio, de chicas de mi edad, de mi generación. Entonces, no había nada realmente sospechoso en mis historias con Julieta cuando le contaba a mi mamá. Yo volvía del jardín y le decía, con Julieta hoy jugamos, no sé, a pintar.
le contaba historias que sucedían siempre dentro del jardín. Entonces estaba todo perfecto. El problema comenzó cuando un día vuelvo del jardín, pasan unas horas y le cuento a mi mamá que había estado jugando con Julieta dentro de la casa de mis abuelos. Esta casa que se ve tan terrorífica para mis ojos de 4 años, 5 años. Yo la veía muy terrorífica a la casa. Pero bueno, le cuento que estuve haciendo una actividad dentro de la casa, que estuve jugando con Julieta ahí. Ahora, mi mamá me mira y me dice, es imposible. No es posible que hayas jugado con Julieta. Yo te traje del jardín y entramos a la casa y estuviste acá en la casa. No salimos, no abrimos la puerta. ¿Cómo es posible que hayas estado jugando con una compañera del jardín? Acá, adentro. A mi mamá le resultó muy raro. Lo extraño es que ahora, en la actualidad, yo tengo recuerdos de esta niña con la que jugaba adentro de la casa. Yo me acuerdo de su corte de pelo, me acuerdo de sus rasgos. Era otra niña como yo. Entonces mi mamá sintió piel de gallina. Ahora mismo estoy sintiendo piel de gallina al relatar esta historia. Piel de gallina es cuando sentimos en la piel como todos los piquitos del escalofrío de una historia, de una situación. Bueno, podíamos imaginar o pensar que Julieta era un amigo imaginario o quizás una amiga real del jardín y yo me confundí y en realidad había jugado en el jardín y pensaba que habíamos jugado adentro de la casa. Entonces, como los relatos de Julieta seguían todos los días con mi mamá estaba literalmente asustada. Así que lo que hizo fue llamar al jardín. Ella tomó el teléfono y llamó al jardín y preguntó, ¿hay alguna Julieta en el grado, en la sala, diríamos, en la sala de alumnos, de estudiantes del jardín? ¿Hay alguna Julieta en la sala de mi hija Camila? Y dijeron que no había ninguna Julieta. No había ninguna Julieta en la sala, en mi sala de jardín, ni en todo el jardín, ni en toda la escuela. No existía Julieta, ni una sola. Esa fue la respuesta, porque mi mamá seguía insistiendo. Y no hay otra Julieta, quizás en otro grado, quizás en otro... No había ninguna Julieta. Entonces se vuelve peor. Ok, la teoría acá quedaría es, bueno, pude haber imaginado a esta amiga. Yo en este momento, mi hermano no existía o era muy bebé, entonces no tenía un hermano o compañía para jugar. Y dicen que es normal imaginar amigos imaginarios cuando sos un hijo o hija único para tener un amigo de mentira para jugar. Pero la realidad es que el nombre era muy específico y muy común. Julieta es un nombre de la generación mía, que es
es tan común como mi nombre. Camila es un nombre muy común, Julieta está al mismo nivel, más o menos. Y yo no tenía contacto con ninguna Julieta, de mi familia, bueno, obviamente del jardín no. Tampoco, como un dato, no teníamos televisión. Teníamos televisión solo la pública que podíamos ver y no había personajes en la televisión que se llamaran Julieta. Tampoco tenía acceso a muchos canales. Creo que tenía acceso solo como a 2 o 3 canales que eran infantiles o programas que pudiera mirar y no había ninguna Julieta. Tampoco tenía internet. Entonces mi mundo era muy pequeño para imaginar este nombre tan específico. Y bueno, esta niña, no sé, para mentir era complicado porque faltaba data en mi cerebro, digamos, no sé. Entonces, no sé, con el tiempo Julieta desapareció. Yo me acuerdo que un día le dejé algo en el patio y desapareció esa cosa que dejé en el patio. Era como a ver si encuentro algo de referencia. Era como la tapa de un control de algo, como una tapita de un control donde pones las baterías. Era una tapa de una guitarra donde se sacaba para poner las baterías. Similar a la tapa de un control remoto. No sé, yo agarré, tomé esa pequeña tapa de una guitarra de juguete y la dejé en el patio y desapareció. Y era para Julieta. No sé por qué tomé esa decisión, pero desapareció. Y esa fue la última vez que sentí que tuve contacto con Julieta. Ahora, ¿por qué con mi mamá creemos que esta es una historia un poco paranormal? Ustedes pueden opinar también, me gustaría escuchar su opinión. Para ustedes, ¿simplemente tuve una amiga imaginaria o les gusta la teoría que tenemos con mi mamá? De que, ¿qué pasa si yo en realidad estaba jugando con quizás alguna niña muerta de mi edad? Quizás era una niña de jardín que falleció, que murió, y tenía ganas de jugar con otra nena de su edad, y se juntaba a jugar conmigo. No sé, quizás ya es demasiado exagerado, pero pensé en eso muchas veces, y el recuerdo de Julieta para mí está presente, la recuerdo, se veía muy humana, se veía de carne y hueso, y no existía. Ella no existía. ¿O sí existía? No sé. Las historias paranormales muchas veces son relatos que están un poco con la percepción un poco rota, ¿no? Como este relato es algo que yo tengo de cuando era muy pequeña. Mi memoria, obviamente, no está perfecta al haber pasado tantos años. Es más, si pensamos, no sé qué tan desarrollado estaba mi cerebro en ese momento. También podemos sumarle que la casa de mis abuelos generaba demasiada atmósfera de terror. Entonces, entre mi mamá y yo llegamos a la conclusión de que era muy terrorífica esta historia, de alguna forma. Era un poco paranormal, al menos un poquito paranormal se siente. ¿Pudo haber sido solo un amigo imaginario? Puede ser que mi imaginación fuera muy vívida, pero honestamente ese fue el único caso. Yo no era una persona que podía visualizar bien las cosas en mi cabeza. Pero a esa niña, a esa otra nena, en Argentina es más común decir nena en lugar de niña. Esa otra nena de mi edad se veía muy real. Para mí era real.
en mis recuerdos es real. Pero bueno, podemos creer para dormir con tranquilidad que simplemente era una amiga imaginaria. Bueno, eso es todo por la historia de hoy. Cuéntenme si les gustan las historias paranormales y bueno, si tienen sus propias anécdotas de algo así, de alguna historia loca que les haya pasado. A mí me encanta escuchar historias paranormales, amo sentir la piel de gallina. No sé, hay algo en este tipo de relatos que me emociona y me asusta al mismo tiempo. Me gusta un poco sentir ese miedo a presencias, a espíritus. Incluso ahora mismo estoy con la piel de gallina. Soy muy sensible a estos temas. Y hay muchas veces donde al escuchar relatos paranormales de otras personas, siento ganas de llorar. Yo soy muy sensible a todas estas cosas y me encanta, no sé, me encanta escuchar relatos y al mismo tiempo tengo mucho respeto por estas historias porque muchas veces involucran personas muertas, entonces siempre hay que tratarlas con respeto. Y me encantaría leer si tienen sus propias historias de este estilo, de este mundo paranormal. Y bueno, también, ya que estamos en el tema, me gustaría saber si ustedes tuvieron amigos imaginarios también. Y si tuvieron amigos imaginarios, ¿eran hijos únicos? Porque generalmente creo que pasa cuando no tenés hermanos. Julieta desapareció cuando mi hermano empezó a jugar conmigo, por ejemplo. Entonces, ¿fueron los celos del fantasma de esta nena? ¿O simplemente era una amiga imaginaria y al tener un hermano de verdad para jugar, ella desapareció? No lo sabemos. Así que bueno, espero leerlos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Estoy muy agradecida por los comentarios y por que estén escuchándolo y mirándolo y espero que les esté gustando. Yo estoy muy emocionada de poder hacer esto, así que gracias por ver y nos vemos la próxima. Chao.